a todas y damos comienzo el día de hoy. Como cada jueves a partir de las 6 de la tarde damos comienzo con este programa de Atado a un Sentimiento, y hoy, como cada jueves, tenemos el invitado del día. En esta ocasión tenemos a Beatriz Carvel, a ver si se lo dije bien. Perfecto. Y pertenece a la agrupación de los derechos humanos de Patria Grande. Y bueno, nos va a estar contando un poquito sobre lo que son las problemáticas que estamos sufriendo hoy, que son los feminicidios, ¿no? Tan problemática hoy, tan inadaptados que se puede estar diciendo, son los que están afectando contra la vida y los derechos hacia una mujer, ¿no? Pero mejor que eso, trajimos a una especialista que está en eso, ¿no? Que está en el tema, que está en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, vamos a hacer varias preguntitas, y el día de hoy vamos a estar conversando. Hay muchas demandas de mujeres golpeadas, muchas personas, ¿sabes? Primero, hola. Sí. Hola, sí, vamos. Sí. Lamentablemente tengo que decir sí como primera respuesta. Antes de saltar un poco el camino como anterior o cómo llegamos a eso, sí, lamentablemente sí. De todas maneras, si bien los femicidios son una problemática lamentablemente hace mucho tiempo, yo creo que lo que podemos hacer es parte de la agenda pública de alguna manera. O sea, como siempre decimos, nos matan por ser mujer hace bastante. Por suerte, o mejor dicho, no por suerte, sino en función de una lucha mucho más grande, creo que empezamos a hablar de eso y empezar a entender y a hablar sobre qué es esta perspectiva de género para analizar la problemática. Eso, yo en ese sentido, primero agradezco la invitación. Me parece que está bueno como empezar a llevar el debate a muchos espacios, a diferentes espacios, como que no sea algo como de que debatimos siempre los mismos y siempre en los mismos lugares, sino empezar a abrirlo. Y después, yo integro el Movimiento Popular Patria Grande. Específicamente, en realidad no me dedico a derechos humanos, no sé, especialista me parece un término súper grande, pero pertenezco a la colectiva feminista Mala Junta dentro de Patria Grande. Es decir, sí, por supuesto, trabajamos derechos humanos en Patria Grande, sin duda, pero por ahí la agrupación lo que trata de pensar es esto, ¿no? O sea, cuáles como diferentes temas que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con las disidencias sexuales, que tienen que ver con una perspectiva de género de la política de alguna manera, más allá de, por supuesto, apoyar un montón de otros reclamos y cuestiones vinculadas a derechos humanos, y está bueno enmarcarlo en eso, sí, acuerdo totalmente, pero por ahí es como mucho más grande decir derechos humanos, claro. ¿no? Pero dentro de todo, sí, se trabaja, digo eso porque hay otras, tengo compañeros que por ahí abordan por ahí ese eje específico de derechos humanos entre la Patria Grande. No me considero como tan especialista en ese sentido. Está bien, pero está bueno que tengan voz en este sentido para que se tomen varias conductas a lo que es la fiscalía, policías, que es lo que más demandan, ¿no? Que hacen oídos sordos, más que todo. Sí, yo creo que hay como, así como se habla como de la violencia física, ¿no? Esto en términos de feminicidio, yo creo que también tenemos que empezar a pensar la violencia institucional, digamos, es decir, una mujer violentada, ¿cuántas veces tiene que declarar? ¿Cuántas veces tiene que insistir para que tomen una denuncia, para que le den un botón antipánico, para que pongan una orden de restricción? O sea, en ese sentido es como que también decimos, bueno, y fue creo uno de los ejes más importantes del último marcha Ni Una Menos, que fue pensar al Estado como responsable y bueno, qué rol cumple y qué se puede hacer en términos de la justicia, en términos de la fuerza pública, sin duda, pedir una perspectiva de género en definitiva en ese sentido, o en todas esas instituciones, porque si no es como más violencia de esa mujer que ya la estaba pasando mal, digamos. Vamos a ir desmenuzando un poquito sobre esto, ¿no? Después de lo que fue la marcha y las movilizaciones, porque se van a seguir haciendo más, hay cambio de la policía en ese sentido para tomar una denuncia hacia una mujer golpeada. ¿Se va cambiando eso? Qué difícil pregunta. Yo creo que no, en el sentido de procedimental en general. Sí hay algunas cuestiones interesantes a ver, como que Córdoba adhirió a la ley nacional, digamos, de protección a la mujer, y en ese sentido es un reclamo que venimos sosteniendo hace un montón, y como vos decías, a partir de las movilizaciones se consiguió, digamos, no, en ese sentido sí.
es un avance. Ahora hay que ver cómo se implementa eso y cómo llega desde esa ley, digamos, a ser como que hacer cotidiano. Ahí encontramos como un problema fuerte, que es que se dirá la ley, pero no al artículo procedimental, digamos. Entonces, como, sí, vamos a recibir este dinero de cuando se sancione el presupuesto, que hay que ver también eso en el Congreso, sí, vamos a hacer esto, sí, decimos que vamos a hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo va a pasar todo eso? Por ahí hay un montón de camino para hacer, digamos, desde quienes trabajan en todos estos lugares, en qué condiciones trabajan también y qué formación tienen, ¿no? Me parece que ahí hay falta mucho por hacer. Vos sabés que justamente cuando estaba preparando para hacer este programa, comúnmente 3 días antes o 2 días antes, voy estudiando el caso y tuve cerca de una comisaria, cerca de Villa Libertador, y me acerqué, ¿no? Y primer paso, no está un especialista para eso, ¿no? Se atiende, escuchen bien, ¿no? Oye, lo que les voy a decir. Primero se atienden otras cosas y después el último paso la mujer, estando golpeada, ensangrentada, ¿no? Atiende eso. ¿Qué significa esto? Primero tomo lo que es la denuncia de un robo, por la agredición, narcotráfico, o hasta a su vez, hasta menores, ¿no? Los derechos del menor. Y después, al último está la policía que hace la denuncia. No solamente no saben cómo proceder ante una denuncia. Lo caótico que es que la sientan a la mujer y dice, toma un vasito de agua, ya se te va a pasar, está todo bien, piensa si va a hacer la denuncia. Con eso me topé con los mismos agentes de la policía que decían eso. Segundo paso, ¿tienen un promedio cuántas mujeres entran a la policía? A mí me dijeron que entra una por día. En esa comisaría. En esa comisaría. Ese es el tema, digamos. Más o menos. La general no la tenemos. Yo pensaba que me iba a decir una por semana. No. Y en el polo mucho más, digamos, el polo integral donde se toman mucho más casos, de hecho están permanentemente desbordados. Por ahí el punto, o sea, 2 cosas. Una, no hay una estadística, eso está bueno lo que decís, como impulsada desde el Estado, y eso es importante porque es como, bueno, para abordar un problema primero tomamos conciencia de la magnitud del problema, digamos. Claro. Entonces, que no se elaboren esas estadísticas es otra de las cosas que venimos como reclamando, porque por ahí sí hay organizaciones sociales que lo hacen, pero necesitamos que sea el Estado quien tome eso. Exacto. Y que además lo use como para cruzar, ¿no?, con un montón de otros números y con un montón de políticas públicas, digamos, y pensarlos como en diálogo y no como acciones aisladas. Uh-huh. Y por ahí otra cosa es, sí, te la toman a la denuncia en este caso. Exacto. Entonces, claro, te la toman. Pero hay otros espacios, sobre todo nosotros recomendamos ir más bien al polo, digamos, integral, que tiene como un abordaje mucho más interesante, ir con tiempo, y es interesante esto, ¿no?, con mucha paciencia, porque es un proceso como lento, largo en un montón de sentidos. Entonces, por eso hay muchas organizaciones que también tratamos de acompañar a esa mujer, porque como decís vos, llega a un espacio en donde se encuentra más allá de los casos puntuales, que para recorrer hay como muchas historias nada felices, y hay mucha injusticia en el sistema en general. Entonces, como un sistema que no te contempla y que te está diciendo, es tan difícil, digamos, todo este proceso, que la verdad que no lo hagas. Y eso es un mensaje que te están dando, digamos. Eso me parece que es como importante pensarlo. Y después también pensar para atrás qué pasó. Digamos, todos los femicidios que hubo en Córdoba, digamos, en particular, tenían denuncias previas, había órdenes de restricción. Entonces yo también digo, claro, hago todo este procedimiento, pero ¿y qué pasa? O sea, tengo que esperar que me maten para que reaccionemos. ¿Cómo es esto? Digamos, como que también ver eso. Hay lo que pasa, son que no reciben un entrenamiento, se puede decir, ¿no es cierto? Una experiencia en el sentido de un curso hacia la medio de policial, ¿no? Yo creo que es una parte del problema, pues, sí, claro, pero me parece que también tenemos un problema muy fuerte de la justicia. Justicia que hace más falta, claro. Claro, como que esas personas que están ahí, digo, que estén capacitadas y que sea la cantidad. Vos decías esto, yo te digo, en el pueblo son muchísimas más las personas, digamos, las mujeres que van a denunciar y por día, porque justamente hay... Lo que quiero decir es que entonces, si yo tengo una persona capacitada o un espacio que se supone que tiene una perspectiva, digamos, en este sentido,
Bueno, pero también tengo que tener más gente, no me alcanza con eso. Claro. Porque no, o sea, no, digo, son como acciones sueltas, ¿no es cierto?, que integralmente no tienen una visión, y entonces estamos en el problema. Yo sé, por ejemplo, en Buenos Aires hay unidades para denuncias pensadas específicamente para hacer denuncias de violencia de género. Entonces el procedimiento es distinto al de una comisaría y hay muchas más distribuidas en diferentes zonas. Acá tenemos muchísimas menos de estas instituciones, además sus trabajadoras están precarizadas, entonces es otro tema y es otro tipo de violencia también, es en qué lugar lo pongo, porque yo te digo, la persona que, digamos, estás trabajando, cobrando muy poco dinero, cumpliendo un montón de horas, un trabajo súper pesado, y que vos sentís que haces todo lo que tenés que hacer ese día y no vas a llegar al final, digamos, o sea, no te sigue quedando trabajo. Bueno, eso el Estado también te está queriendo decir algo sobre qué importancia le está dando. Entonces, eso me parece que pasa en el polo y pasa con las unidades de digamos, tanto de violencia familiar y como con varias instituciones que están al servicio de alguna manera a la mujer y no terminan estando por todas estas cuestiones que decimos, o están a medias, por decir de una forma. ¿Qué es un protocolo? ¿Es general o nuestro? Más que de ustedes, Claro, el protocolo en realidad surge como una herramienta que necesitamos como generar, primero, la verdad, pensando en nuestro trabajo territorial, en nuestro, digo, además trabajamos en barrios, trabajamos en espacios de mujeres, y era como ver un montón de cosas que pasaban y no encontrar un lugar donde tuviera un montón de información que ya existe, sistematizada y ordenada y breve, digamos, como lo más claro posible, como una herramienta cual folleto. Ahora, después de eso, que primeramente lo pensamos, bueno, no necesitamos, no puede ser que no exista esto, pensamos como, bueno, lo pensemos como a trabajar, y aparte se fue, bueno, pero nosotros también estamos pensando en esto y nos sirve, ¿no? Entonces como salió un montón de puertas que por un lado nos hicieron ver, bueno, realmente no era una necesidad solamente nuestra pensar esto, sino también pensar, bueno, de nuevo esto que decíamos, ¿por qué no podía el Estado, hacer unos carteles que dicen cuál es por ejemplo, cuál es el número para llamar? Digamos, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde las pocas herramientas que tenemos que no se están difundiendo? ¿Por qué? O sea, por nosotros hace falta que lo hagamos nosotros, no debería hacer falta. De una lo vamos a hacer todas las veces todas las veces que necesitemos, porque no vamos a dejar ese hueco y que pase lo que sea ahí, digamos. Pero había una gran necesidad y me parece que tiene que ver con eso, con un protocolo que lo que hace es compilar una serie de herramientas, teléfonos, a cuáles recurrir, hay una especie de violentómetro, digamos, que es como pensar cómo va evolucionando, o mejor dicho, involucionando todos los diferentes episodios que avisa mujer, bueno, a ver en qué me está pasando, el círculo de la violencia, algunas estadísticas sobre no solo sobre Argentina, pero además pensándola como, bueno, en un marco más grande, digamos, qué es la violencia de género, qué es la violencia en este caso hacia la mujer, y más pensado cómo accionamos y cómo prevenimos, o sea, pero como una herramienta, como si dijera, de boca en boca, digamos, ¿no? Como muy práctica. Existen diferentes actitudes, formas de lo que es violencia, porque no solamente vamos al hecho de que es el golpe, una contusión, que puede ser contusión, una vez un moretón, ¿no? ¿Cómo se puede estar manifestando? Que también puede ser en forma de trabajo, ¿no? En un trabajo propio de una persona, una mujer, que comúnmente se dan en los jefes, ¿no? O dueños de empresas, ¿no? Que puede ser, bueno... El ámbito laboral. Es laboral también. Sí, también. ¿Cómo pueden ser los casos de violencia? Pero está bueno eso, porque tocó una vez, escuchaba en una de las charlas, y bueno, y daban muchas formas, y vi a algunas mujeres que movían la cabeza. Entonces yo decía, wow, le tocó a ellas. Sí, y eso pasa mucho en las presentaciones, de hecho, del protocolo, digamos, es fuerte eso, pensar cómo vamos naturalizando un montón de violencias que sufrimos las mujeres cotidianamente. Entonces, lo que yo siento que, o sea, lo pienso muy visual, si bien es un círculo, digamos, en ese alamoso, yo lo pienso como que hay como un límite, como si fuera una línea, ¿no? Sí. Que dice, hasta acá llegué. Sí. Que todos los días se va corriendo un poquito más para adelante, ¿no? Y por ahí no somos conscientes de eso. Entonces, eso que decía, importante también pensar, no es algo que pasa en mi casa nada más, pasa en el trabajo, claro. pasa en la calle, digamos. Es importante porque también es una forma de pensar, digamos,
no a la violencia en general, sino a la violencia de género en particular, digamos, y entender esto tiene sus causas o sus círculos, digamos, en particular. Entonces nos hace pensar y reflexionar así, bueno, cómo venimos, cómo generamos, que si de pronto decimos, bueno, es algo que pasa en la casa, por ahí tomaríamos otras medidas o pensaríamos de otra manera. O sea, primero está bueno entender, hay un montón de violencias. Nosotros, de hecho, en el protocolo, tengo en mis manos, lo que hacemos en una parte, a ver, te voy a mostrar, es pensar en los tipos de violencia y lo dividimos como, no quiere decir que sean cosas tan puristas, ¿no? Como, bueno, esto es así, no se mezcla con esto jamás, sí, no funciona así, ¿no? Pero pensar en que hay un montón de violencias. La verbal, psicológica y emocional, la violencia física, que es aquella que por ahí estamos como más, yo creo que se nos prende como una luz. Ya para mí ya no, más grosso. Claro, como que llegamos ahí, pero de pronto que todos los días nos insulte, lleguemos a casa, digamos, por ejemplo, o en el mismo laburo. ¿Cuántas veces pasa que, por ejemplo, hay un montón de... Suelen decirles frases poco felices, me parece que es mucho más que eso. En el trabajo, cuando estás, no sé, en una reunión y es un típico comentario a una mujer que está ahí, o que muchas veces se le está pagando menos que al que está al lado, digamos, al hombre que está al lado, que esa también es una violencia, ¿no? Pero sobre desacreditar, como por ejemplo, no sé, una está exponiendo un plan de marketing, sí, o te digo, incluso en eso, la mujer ejecutiva, ni hablemos de un montón de violencia, pero como que pensamos, no, a mí no me pasa, porque yo, no sé, gano bien, vivo sola. No, bueno, hay un montón de cosas que nos atraviesan, me parece, y por ahí no es como para decir o decirlo como en el sentido de no puedo hacer nada y estoy ahí, bueno, y el mundo es así, digamos que es como una visión muy, muy triste, la verdad, sino empezar a reconocer qué está pasando, qué nos está pasando, y para poder deconstruir un poquito. Bueno, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué me crees? Pensémoslo juntos un poco, abordémoslo, porque por ahí me parece que esa primer charla, en estos casos, digamos, en el caso en un trabajo con un jefe que pudiera existir eso, ni hablar cómo tiene que estar vestida la mujer, por ejemplo, para trabajar en una oficina, o por qué tiene que vestir de determinada manera, o inhabilita. Yo traigo una pollera X y es como el otro mira y dice, no, porque vos tuviste esa pollera. Disculpame, pero me la puse para mí a la pollera, digamos. ¿Por qué pasa, digamos? ¿Qué está sucediendo ahí, digamos? ¿Cómo es que vos sentís que tenés ese derecho y en un ambiente laboral en donde, digamos, se supone que yo tengo que acceder a determinado derecho? O sea, es como decía vos, en muchos ámbitos. Por eso son muchas las violencias. Yo creo que lo que pasó con Ni Una Menos es como que todos acordamos que no queríamos morir ni que nos maten. Llegamos como ese acuerdo colectivo, pero hay mucho camino para atrás para hacer, digamos. Pues es que bueno que lo que estaba diciendo ahora, porque después lo que sucedió se buscó esto, ¿no? Y cuántos hubo, muchísimo más atrás, ¿no es cierto? Sí. Años y décadas, ¿no? Que ahora se puede estar trabajando y se puede estar difundiendo esto para que no haya más, ¿no? Que lamentablemente hay que seguir trabajando por gente, yo diría que son inadaptados, ¿no es cierto? Está bueno pensarlo en tensión, digamos, más que, o sea, ¿qué sería adaptarse? Digo, lo pongo en esos términos de análisis, no sé, por ahí me parece que hay una visión que tenemos, y esto pasa en muchos sentidos, ¿no? Como de que estamos todos en ese como ambiente de confort donde tenemos todo controlado y está todo bien, y luego sale un loco aislado a hacer algo. Digo, y esto no es algo que sostenga de manera aislada, digamos, lo dice probablemente en los medios, como trabajamos mucho. Y después, si pensamos un poquito para atrás, por ahí todos hicimos un montón de cosas, digo, y estamos dentro de un sistema. Entonces, ese sistema patriarcal, ese sistema machista, digamos, como que lo naturalizamos y pensamos. A mí me gusta verlo así, pero soy como muy capaz visual en este sentido, ¿no? Yo siempre que veo la tele, sobre todo, viste, noticias, aparece como un femicidio, no sé, o algo sobre un femicidio, digamos, y el supuesto como agresor ahí es como capucha negra, ¿no? O sea, un montón de gente que así, la vida me voy a acercar. O sea, no va a suceder, ¿no? Lo mismo que pasa cuando de pronto es para un robo, ¿no? Viste, el pibe es todo, o sea, vos lo mirás y decís, ay no, qué pánico. No funciona así, digamos. ¿Por qué construimos esos modelos, digamos, ¿no? En donde ponemos en el otro un montón de cosas que jamás nos acercaríamos, entonces que la mujer que se acercó, que era ciega, o era, digamos, en términos de
no podía comer un montón de cosas. No sucede así, digamos. Pero hay una forma que tenemos de verlo que me parece que no ayuda mucho al pensar eso, digo, pensar que es un caso totalmente aislado y que no tiene nada que ver con cómo fuimos educados, en dónde trabajamos, cómo trabajamos, qué hacemos, qué nos está diciendo ese Estado permanentemente, qué nos dice cada vez que salimos a la calle, toda esa publicidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cuando crecemos... qué nos dicen nuestros padres, a las mujeres y qué dicen los hombres, qué pasa en el círculo de amigos, qué pasa en la escuela, o sea, entonces claro, después digo, es como mirar esa foto y decir, no, claro, ese chico no me hubiera acercado jamás con el diario Mañana, pero no, si fuera así, o sea, me encantaría que fuera así, porque implicaría que realmente sería un loco suelto y habría uno, digamos, ¿no? Y no tendríamos la cantidad que tenemos en eso. Vamos a una pausita musical. Antes de eso, vamos a dejar, siempre me gusta dejar, antes de ir a la pausa, la pregunta flotante, ¿no? Que se decidió cómo actuar, las primeras, o sea, actuar ante un caso de una mujer que ha sido golpeada. Ya venimos de esta pausita musical. Pausita musical. Esto nada más se habla un ratito de la operadora. Por favor. Nada más se habla. Ahí queda la pregunta pendiente que me voy a decir la flotante, ¿no? ¿Cómo se acude hasta un hecho de violencia hacia una mujer? ¿Cuáles son los pasos para que la mujer sepa, ¿no? Porque hay muchas mujeres que creamos toda la información que hay, no saben, ¿no? A veces por miedo no saben. ¿Cómo tiene que acudir la mujer que ha sido golpeada? Primero pensar... ¿Cómo será lo mejor para ustedes? Ah, claro, ya en un caso de mujer golpeada, estás hablando de esa física. Ok, eso quería preguntar. Bueno, primero no hay un manual, o sea, de verdad, no existe como un manual así como literal. Algunas recomendaciones que por ahí, para pensar en eso, en ese sentido sí, digamos. Primero me parece identificar como lugares en el barrio o en vecinos, amigos, hasta instituciones, ¿no? Como lugares amigables, le decimos, bueno, ¿dónde poder estar a salvo? ¿Dónde poder ir? Después hay que pensar, ¿me puedo ir? Sobre todo en el caso de tener hijos, tener un espacio, ¿me puedo ir a otro espacio? No puedo irme, digamos, en el caso de irme, llevar DNI, llevar documentación, digamos, pero sería, en vez de buscar quizás ese enfrentamiento, seguir tratar de salir de eso, y si ya estamos ante un caso en el cual la mujer tomó la decisión de hacer la denuncia, es algo que no se puede forzar tampoco, pero es como un proceso que se va dando, pero hacer la denuncia, dirigirse al polo integral, acudir a organizaciones que además trabajamos en diferentes barrios, o sea, así como estamos nosotros, hay como en un montón de barrios diferentes organizaciones que también proveen, la ayuda a veces de abogados, de psicólogos, de como pensar una cuestión, eso como más integral. Pero lo primero para poder, me parece, romper el círculo de la violencia es identificarlo. Bien. Y tomar la decisión, ¿no es cierto?, de basta, hasta acá, voy a hacer la denuncia, voy a pedir un orden de restricción para que no se pueda acercar esa persona y tener un lugar a donde ir, o sea, buscar esos lugares, porque también lamentablemente no están, no es que hay un montón de centros a los que realmente estar un montón de tiempo, además es acotada, bueno, es difícil saber que es un camino, sí, pero que no está sola. Creo que es muy muy importante saber que en ese camino no está sola. Es como mucho más, a veces eso es mucho más de lo que uno cree, digamos, ¿no? Sobre todo en un recorrido burocrático de ir a un lugar, después ir a otro, no ir con tiempo a hacer las denuncias, como vos decías, hay que ir con tiempo a hacer las denuncias. Y después hay una serie de teléfonos que me parece como importante de pensar. La línea nacional es la 144, gratuita, 24 horas, todos los días del año, para llamar. Y después el 0800-888-9898, también para denunciar, 24 horas, 365 días del año. Se puede dirigir también a la Unidad Judicial de Violencia Familiar. Y sobre todo pensar en esto, pensar en que es un camino que comienza, yo lo veo así, en donde está bueno tener contención para poder avanzar. Tratar de, cuando haces la denuncia, generalmente es pedir una restricción, te dan un botón antipánico, que eso lo que haces es, si viene o se acerca, digamos, a ver si se
viola la orden de restricción, lo que hace la mujer es apretar el botón. O sea, bueno, pues ese es como un instrumento que nosotros decimos tiene que estar, pero no se agota ahí, digamos, ¿no? De una. Y básicamente eso. Después, estando dentro, bueno, pensar, después hay como otras cosas para pensar, así como si esto del DNI, algunas cositas más que se puede trabajar. Estos números que decía, tenerlos memorizados en vez de tenerlos anotados. Hablarlo con algunos vecinos familiares que sepan que, por ejemplo, cuando está pasando tal cosa, yo muevo de tal manera la cortina y eso es como un código que vamos generando y varias cuestiones así. Bueno, buenas tardes. No, pensaba, Beatriz, digo, en esto que abrió el paraguas y que fue Ni Una Menos y que creo que ha marcado un montón de todo lo que pensamos y de lo que trabajamos como mujeres y de cómo nos vemos también a nosotros mismos, ¿no? Digo, primero fue darnos cuenta de que el femicidio era violencia y digo, hablas de un camino que empieza y creo que es cierto, ¿no? Y que ha servido para pararnos y entender que tenemos derechos. Digo, hay otra serie de derechos que estamos esperando que el Estado cumpla y que está bueno también, digo, ponerlos sobre la mesa y que es no solo el derecho a que no nos maten, sino también el derecho a no sufrir violencia en el parto, sí, el derecho a que nos resguarden económicamente, el derecho a discutir sobre nuestros hijos y la crianza de nuestros hijos. Digo, se abren un montón de discusiones que me parece que están muy buenas y que son un camino para pensar para adelante. Sí, totalmente, y además está bueno lo que decís porque justo hoy, ¿no? En el día en que se presentó otra vez, por sexta vez, la ley en el Congreso, o el proyecto de ley, por supuesto, para el aborto legal en la Argentina, que es como una demanda que cada vez crece más, que además surgió de foros federales, trabajados, digamos, y por montones, digamos, todo el movimiento de mujeres, y me parece que tiene mucho crédito en lo que está pasando, digamos, en el Ni Una Menos. Es decir, como esto que él decía antes, hay cosas que vienen pasando de bastante antes. Bueno, también hay un montón de organizaciones que vienen trabajando desde antes y que empiezan cada vez más, me parece, a tener una base social muy interesante y en ese sentido el Congreso se sigue negando a tratar el aborto legal en Argentina. Y lo que pasa en términos reales es que las mujeres nos seguimos muriendo, digamos, por aborto. Entonces es como un debate que no logramos destrabar, digamos, ¿no? O sea, no entra a verse como un asunto de salud pública, ¿no? Es decir, yo puedo decidir sobre mi cuerpo y es mi derecho eso. ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué no podemos avanzar en ese sentido si resulta que en la sociedad no estamos igual que hace 15 años en ese debate? Y hay un montón de proyectos, hay un montón de herramientas para por lo menos dar esa discusión, y el proyecto se presenta y se cae, se presenta y se cae, digamos, 6 veces. No es que trataron y no se trata en el Congreso directamente. ¿Por qué no se trata? ¿Será que hay realmente ganas de exarse? ¿Qué está pasando ahí? Digamos, como pensar un poco en ese sentido. Y así como está bueno lo que decías vos, la violencia obstétrica existe, por ejemplo, y en ese sentido yo he escuchado frases horribles, de hecho, de médicas, ¿no? Sobre todo embarazos muy jóvenes, mujeres muy jóvenes. Ni hablar de pensar en por qué tengo que parir de determinada manera y no de otra, digamos, el sentido de posiciones y demás que sabemos que a veces son algunas más cómodas para los médicos y no para la mujer, digamos, pero además de eso tuvimos que poner en leyes que no nos pueden insultar, digamos, o sea, hemos llegado a eso. ¿Qué nos pasa, digamos? Y pensaba lo que decías de violencia económica también, cómo a veces el Estado hace eso también. Una de las reivindicaciones de la marcha de Ni Una Menos en Córdoba, de hecho, fue la precarización laboral también es violencia, digamos. Entonces, en un contexto de ajuste, en un contexto laboral muy complejo, la mujer sufre esa violencia, digamos. Y hay una lo que hablamos de la feminización de la pobreza, también el otro día justo tenemos una charla sobre eso, pero a mí me parece como importante, digamos, pensar, de vuelta digo, el rol del Estado en este sentido. Yo pensaba, qué distinto, o sea, qué responsabilidad fuerte es que, además de que sabes que tenés un montón de mujeres precarizadas, que las tengas en una institución pública que trabaja violencia de género. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que de hecho, primero habían echado, tanto en Secretaría de Violencia Femenina como en Trata, ¿no? Se había despedido a esas mujeres trabajadoras. Entonces lo que pasó es que entraron a tomar y acompañarlo, o sea, hacer el acompañamiento de los casos administrativos, que
todo bien, digamos, a lo mejor no está perdiendo ni idea de lo que está pasando ahí, o por lo menos no era la misma tensión. Entonces, a partir de marchas y movilizaciones, se termina algunas trabajadoras reincorporando, pero de vuelta en un contexto de becarias, digamos, que no están haciendo trabajo con una becaria, esa es la verdad. Entonces, ahí también hay una violencia, ¿no? Y para mí es como hay una violencia institucional muy fuerte en ese sentido, que por ahí la tenemos naturalizada. Pensaba también, Beatriz, bueno, sos parte de un partido político o al menos que aspira a ciertas cuestiones en relación al rol del Estado y a pensar el rol del Estado. Digo, porque pareciera también que el Estado lo único que tiene que hacer es tomar la denuncia, o se minimiza a veces lo importante que es, por ejemplo, regular las publicidades en internet, en la televisión, digo, porque esta deconstrucción que comienza a aparecer cuando nos damos cuenta de esa violencia, sobre todo la violencia simbólica, por ejemplo, que no está regulada o que queda al margen, ¿no? Digo, ¿cómo trabajar desde el Estado? Y por qué también pensar la consigna de la última marcha, que fue el Estado es responsable, ¿no? Sí, bueno, por todas estas cosas yo creo que dio un salto el debate, eso está bueno por pensar. Ni una menos el año pasado era como de no nos maten al Estado responsable. Yo sentí eso un poco, como de hecho fue en la marcha se habló entre los puntos acordados, tanto acá como en Buenos Aires, se pidió el aborto legal, digamos. Y un montón de cosas más, como la aplicación de algo que ya existe y que no se ejecuta, digamos, en ley, ¿sí? Que tiene que ver con el programa de sexualidad integral. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que hay una ley que está sancionada para todo el país, que estipula un montón de regulaciones y no se cumple. Entonces es como que también decimos, necesitamos leyes nuevas y necesitamos que las que están se cumplan, digamos, como las dos cosas. Sí, y necesito que le tomen bien la denuncia y además que regulen la publicidad. O sea, pero porque hay una visión integral y eso para mí falta. Y no es casual. Yo creo también, si lo traemos a colación, de esos que dicen sobre la mujer esos mismos dirigentes. Digo, empecemos a recordar unas frases. Yo recuerdo la frase de nuestro querido presidente actual, pensando sobre el acoso callejero. ¿A qué mujer no le gusta que le digan algo, aún si es algo guaso? O sea, digamos, esa persona, ¿qué política pública puede pensar con perspectiva de género? Digamos? O sea, pensemos también en las leyes que votaron las mismas personas que hoy están digamos, ¿no? Tanto en el gobierno nacional como provincial. Pensemos los jueces que se han designado. Hay como, me parece, por eso sí hay una cuestión sistémica, ¿no? En ese sentido. Nosotros sí, digamos, me asumo como parte, y creo que para mí es súper importante lo que puede aportar al feminismo a un movimiento popular, digamos, que se reclama que se proclama socialista, y pensar el feminismo y el socialismo a la mano y cómo hacemos, ¿no? Y qué aportan unos los otros. Me parece que ahí hay un montón de aprendizajes que no sé no sé, a ver, qué tan conscientes somos de eso, digamos, ¿no? A veces. Sí somos un partido político, o al menos queremos ser mucho más que eso inclusive, pero sí entendemos las disputas del Estado, como decía vos. Hay otra gente que por ahí, digo, organizaciones sociales, desde una ONG hasta de hecho hay movimiento más autonomista, que también ha tenido mucho de eso, el feminismo históricamente. Nosotros decimos, no, ahí hay una disputa que dar, digamos, hay una disputa electoral que dar, hay una disputa del Estado que dar, y lo pensamos en manera integral. Algo para mí muy bonito y muy concreto, digamos, para la gente de ese partido como que no entiende muy bien dónde se cruzan. Por ejemplo, articulamos muchísimo con espacios de mujeres. Tenemos un trabajo en los barrios, por ejemplo, en los barrios, bueno, tratemos de pensar cómo hacemos esos espacios de mujeres. Eso quiere llegar, cómo trabajan con organizaciones, cómo trabajan entre ustedes para estar ayudando, ¿no? Porque uno puede estar en un barrio y otro, ¿cómo trabajan en eso? En Córdoba, digo, es un movimiento nacional. Patria Grande, en Córdoba específicamente tenemos 3 casitas populares, una en Alberdi, uno en Observatorio y una en Güemes. Esas casas populares son de Patria Grande, se hacen diferentes actividades ahí, todos los días, digamos. Nosotros a veces vamos a dar talleres, otras veces vamos a participar de los espacios de mujeres que se van conformando ahí. A veces llamamos así, otras veces son por ahí talleres, otras cuestiones en donde las mujeres empiezan a encontrarse y a hablar qué nos está pasando. ¿Cómo trabajan en conjunto con otras organizaciones?
Bueno, depende del caso. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con la asociación Con Voz, Una Vida Sin Violencia, acá en Córdoba. Ellas, de hecho, elaboramos un poco también como un feedback ahí en este protocolo para pensar unas cosas, le invitamos a la presentación, también con las mujeres en marcha, un protocolo que también se había hecho para trabajar en hospitales. Entonces, bueno, como recopilar esas experiencias y estar como conectadas. Un lugar creo que también nos aglutina mucho es la colectiva Ni Una Menos, donde es una organización de organizaciones, digamos, hay un montón de organizaciones también ahí. Entonces, creo que una de las cosas interesantes, de hecho, que tiene Pata Grande y es muy, digamos, Mala Junta es muy reflejo de eso, es pensarnos como articuladores, digamos, es decir, no entender que la izquierda debe como ensimismarse, unirse en sí misma, digamos, salir por ahí de esas posturas a veces egoístas y tratar de participar y de alguna manera dinamizar un montón de otros espacios que existen, digamos, ¿no? Y tratar de poner por delante incluso el espacio, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, con la presentación del proyecto de aborto en Buenos Aires, se estuvo desarrollando en la legislatura de Córdoba, o sea, en las afueras de la legislatura, una acción también de visibilización del proyecto, de charlar un poco, de trabajar desde la campaña nacional por el derecho al aborto, cual Mala Junta integra con otras organizaciones. Entonces es como muy variado el espectro, digamos, ¿no? Desde trabajar con organizaciones estudiantiles, con organizaciones barriales, trabajar con instituciones, digamos, como muy, muy abierto, porque además no solamente trabajamos el eje de violencia, trabajamos varios ejes, digamos, ¿no? Entendemos el feminismo como popular, mixto y disidente. Entonces, adentro de eso hay como un montón de trabajo muy variado, digamos. ¿A dónde se la contienen las mujeres o a dónde se la albergas a las mujeres que han sufrido violencia? Porque estuve viendo, perdona que me interrumpa, estaba leyendo de que hay, no sé, no se explica así como un hospedaje o como un hotel, y el gobierno de la provincia hacía 8 o 9 meses que no se te estaba pagando. Sí. En Buenos Aires han cerrado. Sí, en Buenos Aires también. Sí, sí, no fue un rumor malo, no fue una noticia sin chequear, fue eso, lo que decís. Faltan espacios. ¿Dónde pueden estar? Y además, mira, yo creo que, no te quiero mentir, no te tengo la decisión, pero por ejemplo, la Casa de la Mujer, en Rondeo 258, perdón, se puede ir y... No, o sea, me encantaría tener una respuesta mejor, pero la verdad es que los espacios son... Hay un lugar que sí. Es que es más largo el recorrido porque esto funciona así. No es que yo voy al espacio y digo, ¿me puedo quedar? O sea, no funciona así, lamentablemente, digamos. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, a partir de la denuncia, por eso siempre dice la denuncia es como el comienzo de un montón de cosas, tiene que ver con eso, a partir de la denuncia, hacer declaraciones que me puedan asignar ese lugar. Y a su vez, una vez que me lo asignan por ejemplo, no sé, una semana, un mes, X tiempo, y después hay que ver si me lo renuevan. Entonces, por eso digo que es como el primer paso. No, me acuerdo, aquí en Córdoba está la Oficina de Violencia Familiar, que es la que articula todo esto. Extraña y paradójicamente no es de la mujer. Entonces, quien atiende este tipo de casos y deriva a los albergues es la Oficina de Violencia Familiar. Sí, igual no es una casualidad, me parece una perspectiva de entender. Totalmente. Porque, por ejemplo, si pensamos que la violencia es familiar y no mujer, primero estamos integrando un montón de cosas, como esto que pasó la otra vez de un hombre violento que terminó recibiendo él el botón de pánico. O sea, eso también no sucede. Eso es parte de no tener perspectiva de género, digamos, en la policía y como hablaba antes, por ejemplo. Pero además, en esto de violencia familiar, yo pensaba, entonces es de la vida privada. O sea, entonces si a mí me pasa algo en el trabajo, no, porque eso no es mi familia. O sea, ahí no es casual, digamos, por eso decía que hay una cuestión en este sistema, ¿no? De qué perspectiva de género tiene, digamos. Hace unos días, de hecho en el Congreso se hablaba también, digamos, de generar como una comisión de la mujer, porque justamente en realidad es la comisión que hay, creo que es de niñez, familia, y sí, entonces era como que todo esto es, o sea, no es lo mismo, primero que es enorme, ¿no? Y segundo, no está queriendo decir lo mismo. ¿Dónde están las mujeres en todo esto? Digamos? ¿Dónde está la perspectiva de género? Me parece que eso es parte de lo mismo. Pero sobre todo, además, pensar con esto de los albergues, que además hay un límite de tiempo.
también es algo que tenemos que repensar, ¿no? Bueno, estamos también expectantes de qué va a pasar en el Congreso con respecto a cuando se apruebe el presupuesto. O sea, el presupuesto de esta ley que ya existe, digamos, desde el gobierno anterior, la ley nacional, digamos, atención a la mujer, no tiene sancionado el presupuesto. Tiene que entrar al Congreso y votarse, ¿sí? Desde el Congreso Nacional de la Mujer. Ahora, ellos dicen, va a entrar, se va a votar, pongamos que se aprueba X plata, bueno, para tales y tales cosas, como un programa integral que va a haber, ahí estaría, por ejemplo, la construcción de nuevos lugares o de acondicionamiento, pero de vuelta digo, la cuestión procedimental en Córdoba no adhiere, entonces como que tenemos que estar más unidos y unidas que nunca en ese sentido para ver, bueno, cuando este dinero baje, nosotros lo que pedíamos hecho de Córdoba, entre otras cosas, era que todo ese presupuesto de alguna manera también haya un diálogo con las organizaciones sociales que estamos trabajando en estas problemáticas para, bueno, saber esto, bueno, ¿y a dónde va? Porque después pasan estas cosas, resulta que hay un lugar que nadie tiene, que encima de plata, que es como todo muy raro, entonces... Claro, tal cual. Bueno, la verdad que hay mucho más para seguir preguntando, ¿no? Me quedé con más tinta en el tintero para seguir preguntando. Yo quería cerrar esto antes de estar despidiendo. Me gusta a veces ciertos temas de estar cerrando. Me parece que muy dirigido a las mujeres, aquellas que se han golpeadas, que no permitan más, ¿no? Que ellas mismas no se permitan de que, bueno, por un montón de cosas que dice verbalmente, sexualmente, mirada, bueno, en fin, hay un montón de ítems para no llegar a que no sea una menos. Tenemos que levantar un cartelito y que la policía, la justicia, todo abran la cabeza, piensen de que ellos nacieron también de una mujer, ¿no? Y que todos nacemos a través de una mujer, ¿no? Y que ellos también se defiendan, tienen sus derechos, no tengan miedo, siempre hay gente que va a estar trabajando. Yo también entre todos me estoy colaborando a esto, ¿no? Para que tengan su espacio, para estar hablando, de estar manifestando cuando no hay pago, bueno, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Así que no permitan, es muy linda la vida, es muy linda para estar disfrutándola, así que no lleguemos a nada de esto, no estás sola. ¿Qué significa esto? Porque dice que el esposo, la pareja, mete miedo en el sentido de qué te vas a hacer, si no estás yo, qué vas a trabajar. Bueno, ahí también hay que tener una actitud que no estás sola, viniste sola al mundo, así que tenés que estar enfrentando también parte de la vida, es tu vida, no la regales, no la canjees, no la trueques. Así con eso me quería estar despidiendo. Te doy las gracias. Me parece que vamos a hacer una segunda vuelta de este programa. Vamos a hacer una segunda vuelta porque hay muchas más preguntas. Así lo despedimos a Beatriz Carmen, que nos pasó por el día de nuestro programa. Muchísimas gracias, amiga. Os prometo que vamos a hacer una segunda vuelta, que haga muchas más preguntas. Así que bueno, me quedo con la reflexión de que dejé al último, ¿no? Es tu vida para todas las mujeres, no la cambies, no la trueques, defendela, cuídate. Y nos vemos el próximo jueves a partir de las 6 de la